Quinta palabra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Oración. Señor Jesucristo, nadie puede comprender la profundidad de tu sufrimiento por nosotros. Fuiste desamparado. Caíste en manos de nuestros enemigos, pero no pudieron vencerte. A ti, oh Cristo, sea todo honor y gloria por el desamparo que padeciste por nosotros. Consérvanos en la seguridad de que jamás seremos desamparados o destruidos. Ayúdanos a seguir creyendo y confiando en ti. Haz que te invoquemos en cualquier angustia de la vida y líbranos para que siempre vivamos contigo, quien con el Padre y con el Espíritu Santo eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Juan 19:30. Oración. Señor Jesucristo, tú eres el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra vida, y te adoramos por tu cruz y carácter decisivo. Tú has destruido el poder de lo malo y nos has librado de la maldición del desamparo. Concédenos una conducta diaria que se ajuste continuamente a tu voluntad, para que mediante el poder de tu salvación podamos vencer el impulso pecaminoso de nuestra carne y por fin participar de la victoria final y vivir eternamente contigo, quien con el Padre y el Espíritu Santo
eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Toda nuestra vida y en el momento de la muerte, para que mediante la visión de tu amor redentor, por fin
seamos trasladados a la plenitud de la resurrección. Te lo pedimos, oh Cristo, por tu infinito amor y tus propios méritos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Comienza y termina con la exclamación Padre. No hay razón para la vida ni la muerte, y no hay explicación para el sufrimiento. Sin esta exclamación, sin esta palabra, sin este sufrimiento. Las 7 palabras del sufrimiento son el Evangelio del amor redentor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.